Dice el apunte, dice, en un contexto de intensa circulación comercial y artesanal, gracias a las vías marítimas, fluviales y terrestres del Imperio Romano, muchos migrantes llevaron consigo hacia nuevas tierras tanto el mensaje como el estilo de vida cristiano. ¿Sí? Dice una carta escrita hacia el año 150 después de Cristo dirigida a un pagano llamado Diogneto por un autor desconocido, describe, dice, con notable profundidad cómo vivían los cristianos y el impacto que generaba su forma de vida. O sea, para todo aquel que no conocía lo que era realmente la fe cristiana, ¿no? Y sí, bien, bien, buenísimo. Bueno, es un resumen, pero muy, muy descriptivo, digamos, de cómo era la vida de los primeros y también cómo eran tratados, cómo eran mirados también porque nosotros hoy como que vivimos en una cultura cristiana, entonces, digamos, cuando vamos por la calle no nos miran, digamos, pero el cristiano en el primer siglo, con su sola manera de andar, ya era mal mirado porque los paganos se daban cuenta. Además, muchos, creo que hasta San Agustín decía, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos que tal persona ha dejado, digamos, se ha convertido al cristianismo porque ya no viene con nosotros al circo, ¿no? Ya no viene con nosotros a ver la lucha de gladiadores, ¿no? Estaban toda la tarde ahí, todo el día, no toda la tarde, ¿no? Porque además, las malas lenguas de aquella época del siglo I decían, ¿no? Que a la mañana había también lucha, no iba nadie, ¿no? No iba nadie a ver, pero bueno, había también lucha de gladiadores con máscara y muchos sospecharon que eran mujeres, ¿no? Eran mujeres gladiadores las que peleaban a la mañana, ¿no? Y a partir del mediodía de la una ya empezaban, digamos, a participar hasta llegar a las 6 7 de la tarde, que eran los campeones, ¿no? Como ahora, ¿no? O sea, digamos, los máximos gladiadores ya peleaban a esa hora, ¿no? Y bueno, dice, ahora ya no nos acompañan, ¿no? Entonces ya sabemos que aquel ha dejado de ser, ya es cristiano ahora, ¿no? Entonces lo empezaban a mirar mal, ¿no? Ya no va con nosotros a los lupanarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esta cita me gustó mucho, además, porque está bien escrita y en pocas palabras resume, da mucha información, ¿no? Entonces, el pasaje que acabamos de leer es una descripción profundamente poética de la vida de los primeros cristianos, ¿no? La primera impresión que tenemos, ¿sí? de estos, digamos, de los primeros cristianos, es que viven como cualquier otra persona, dice, ¿no? Viven como cualquier otra persona, esto es, comparten una misma lengua, se visten, dice, de forma similar y respetan las costumbres y leyes, ¿sí? Sin embargo, su distensión está en lo profundo, y dice esta carta, y es digno de admirar, ¿no? O sea, lo que los distingue es algo profundo y es digno de admirar, ¿no? Porque habitan en cualquier tierra, pero viven como si fueran extranjeros, ¿no? Porque tienen justamente su esperanza en la patria celestial, ¿no? Son nobles ciudadanos en sus respectivos pueblos, pero no viven aferrados a ningún bien perecedero, ¿no? O efímero, ¿no? O sea, no viven aferrados a eso, ¿no? Pero son excelentes, son nobles, digamos, ciudadanos, cumplen con las leyes, pero dice, van en su vida más allá de ellas, porque la ley del Evangelio, el mandamiento del amor es superior a cualquier otra ley, ¿no? Es la plenitud del bien, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? O la caridad cristiana, ¿no? Entonces dice, cumplen las leyes, pero van más allá en sus vidas. Y muchos de nosotros por ahí no hacemos eso hoy en día, ¿no? Muchas veces nos quedamos en lo mínimo, ¿no? Y no vamos más allá, ¿no? Entonces, ahí es un llamado de atención para ver si realmente estamos siendo verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos, el arquetipo del verdadero cristiano lo tenemos en la iglesia primitiva, por eso nosotros tenemos que ser como estos primeros cristianos, no como los cristianos de ahora, porque ya sabemos que el cristianismo de ahora ha perdido fuerza, ha perdido fe, ha perdido, digamos, muchas cosas, ha perdido fuerza. El cristianismo de esta época no tiene la pureza la tenía este cristianismo primitivo. Y nosotros tenemos que volver a ese cristianismo primitivo, siempre es así. Además, esto ha sido recomendado muchas veces también por el magisterio de la iglesia, ¿no? Por muchos papas, por muchos santos, por muchos teólogos a lo largo de 2000 años de historia, ¿no? Siempre tenemos que vernos en el espejo, o sea, el deseo del cristiano debe ser mirarse en el espejo de estos primeros cristianos y verse lo más identificado posible en sus vidas, salvando la distancia, obviamente, a estos primeros cristianos, ¿no? Forman familias, dice también, ¿no? Dice, forman familias y tienen hijos, pero nunca los abandonan.
ni tampoco los abortan, porque era también moneda corriente en el antiguo Imperio Romano, la cuestión del aborto, la cuestión del abandono. A los niños los dejaban en medio de las carreteras, bebés recién nacidos o en las puertas, y los primeros cristianos los recogían, por eso sabían que eran cristianos, porque cuando un pagano veía que una persona, que un hombre, una mujer levantaba un niño de la puerta, porque para el pagano promedio en la época del siglo I, la vida humana no tenía casi ningún valor, o sea, el niño, el niño o la mujer no tenía casi ningún valor. Entonces ellos no tenían ningún problema si no lo reconocía, el padre no lo reconocía al niño o a la niña, lo dejaban ahí en la puerta. Y por eso los demás lo miraban mal, y primero sabían que eran cristianos, porque el cristiano era el único que levantaba a ese niño, digamos, y le daba un mejor pasar, ¿no? Le daba, digamos, a ese niño o a ese bebé y jamás que lo habían abandonado, y jamás practicaban el aborto, ¿no? O sea, sobre todo esto del aborto está, para que, digamos, después no digan no, que ahora la iglesia, que no. Esto está ya además el aborto es tan viejo como la humanidad misma, digamos. Y, digamos, la prueba de que tenemos de que los primeros cristianos aborrecían el aborto era la cuestión, digamos, en la Didaje. En esta obra también muy conocida de la iglesia primitiva, la Didaje, también ahí está la cuestión digamos, del rechazo al aborto por parte de la fe cristiana, ¿no? Tampoco dice, acá esta hermosa cita, dice, tampoco tienen relaciones íntimas fuera del matrimonio, ¿no? Sabían justamente dominar sus deseos egoístas y carnales, ¿sí? Entonces eso también es importantísimo, ¿no? Tenemos que reflejar esto, digamos, muchas veces, ¿no? Que sabemos dominar, ¿no? O sea, que por la gracia de Dios, o sea, que la gracia de Dios triunfe en nosotros, ¿no? Y que por la gracia de Dios podemos dominar esos deseos egoístas y carnales que siempre van a estar, ¿no? Porque eso es algo que por la concupiscencia siempre va a estar y siempre le ha afectado a todo hombre y le ha afectado a todo cristiano, sea la época que sea, ¿no? Pero bueno, los primeros cristianos tenían la fe tan pura, por decirlo de alguna manera, que por la gracia de Dios lograban dominar estos deseos egoístas y carnales, ¿no? De ahí que aunque están en el mundo, dice, sus, digamos, verdadera ciudadanía está en el cielo, ¿no? Aman, dice, a todos, incluso cuando son rechazados y perseguidos, ¿no? Son acusados injustamente, pero permanecen firmes en la fe, ¿no? Y aunque parecen muchas veces débiles y pobres, enriquecen a muchos y dan testimonio de una vida llena de bondad, ¿no? Justamente. Y a pesar de que algunos cristianos eran pobres, ¿en qué sentido también dice acá? Enriquecen a muchos dando el bien espiritual, ¿no? Si bien hay cristianos que no podían dar el bien material porque eran pobres, pero sí podían dar el bien espiritual, ¿no? Entonces por eso enriquecían a muchos, ¿no? A través del bien espiritual, ¿no? Y cuando son insultados, dice también, y condenados, responden con amor y justicia, ¿no? Con palabras, digamos, que desbordan caridad, verdaderamente caridad cristiana, o sea, el amor a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Responden con esas palabras. Y aunque son perseguidos por muchos, ¿no? Sobre todo una vez que se sale del tronco judío la fe cristiana, muchos quiere decir judíos y griegos o paganos, ¿sí? Romanos, nadie puede, digamos, es difícil explicar por qué realmente los odian, pero nosotros podemos dar una respuesta de por qué los odian, digamos, o por qué el cristiano era odiado, siempre ha sido odiado, y más en estos primeros siglos, ¿no? Porque el cristiano nace de Dios y va hacia Dios, ¿no? El cristiano es podemos decir, el hombre por excelencia, digamos, que nace de Dios y va a Dios. Es la única fe, es la única religión, digamos, verdadera en ese sentido. ¿Por qué? Porque viene de Dios y se encamina hacia Dios a través de Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el camino, la verdad y la vida, obviamente el mundo dominado por el demonio va a odiar eso, ¿no? Va a odiar, digamos, que alguien pueda caminar según el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pueda transcurrir su vida en el mismo camino que por el cual transitó Jesús, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué los odian, ¿no? Es muchas veces difícil decir por qué alguien que practica la bondad, que es tan bueno, un justo, un virtuoso, un santo, lo odian, ¿no? Y la respuesta es esa, digamos, porque el santo justamente viene de Dios, ¿no? El santo, el cristiano, es elegido por Dios, es amado y elegido por Dios para heredar la vida eterna, ¿no?
y por eso es que recibe el odio del mundo, porque el mundo está sometido al poder del demonio. Entonces, concluyendo, podemos decir, los cristianos, como dice, ¿no? Son al mundo lo que el alma es al cuerpo, están en todas partes, dan vida al conjunto y cumplen, digamos, una misión profunda y muchas veces silenciosa, ¿no? O sea, muchas veces no se reconoce realmente el valor de las obras cristianas, ¿no? O sea, del testimonio que los cristianos damos en este mundo, muchas veces no es reconocido, ¿no? Pero bueno, nosotros esperamos justamente el bien eterno, el bien celestial, ¿no? La recompensa eterna máxima es Jesucristo mismo, ¿no? Es el amor de Jesús en el cielo, ¿no? Y eso es lo que esperaban estos primeros cristianos y es un llamado para los cristianos de todas las épocas a esperar lo mismo, ¿no? La recompensa del bien celestial, ¿no? Que es Cristo mismo, ¿no? Y la vida eterna.